humor y comenzaron a salir mejores sustancias. Hoy día no se usa en anestesia, cuando se da anestesia como tal, no se usa una sola sustancia, se usan mezclas de sustancias que se pueden aplicar de forma endovenosa o sustancias que se pueden aplicar inhaladas. Entonces tenemos, digamos en términos generales, anestésicos inhalatorios y anestésicos endovenosos. ¿Vale? Muchas veces, dependiendo de si el procedimiento es grande o no, se hacen, digamos, combinaciones entre diferentes sustancias endovenosas con diferentes sustancias inhaladas, ¿cierto? 2, 3 sustancias inhaladas o 2 inhaladas, 3 endovenosas. ¿Ok? Bien. Aquí varias sustancias, el éter etílico, el óxido nitroso y el cloroformo, eran los que se utilizaban en el siglo XIX y comienzos del siglo XX. Y como les decía, el problema no era de eficacia o de efectividad, el problema era de seguridad. El éter, vemos aquí las históricas 4 estados del éter, el estado analgésico, ¿sí? Un estado que era más como excitatorio, un estado de anestesia quirúrgica y un estado de depresión medular vulvar. Este estado es mortal, deprime las funciones del bulbo raquídeo y mata, muy cercana al estado anestésico quirúrgico que pasaba con el éter, mataba a muchas personas, estaban muy cerca. ¿Ok? Entonces, el gran miedo en los procesos quirúrgicos no era la cirugía en sí misma, era la anestesia. ¿Ok? Era la anestesia. Hoy en día hay, digamos, 3 grandes principios de la anestesia quirúrgica, ¿no? Donde más utilizamos pues, la anestesia general. Minimizar los posibles efectos nocivos directos e indirectos de los anestésicos. Ojo, mire que el primer principio no es de eficacia, es de seguridad, ¿cierto? De seguridad. Segundo principio, mantener la homeostasis fisiológica durante los procedimientos, que pueden implicar pérdida importante de sangre, claro, isquemia tisular, repercusión de tejidos isquémicos, cambios de líquidos, exposición a un entorno frío y deficiencia de coagulación. Cuando ustedes vean anestesia, se van a dar cuenta que los anestesiólogos son muy prácticos y saben mucho de farmacología. Yo diría que están dentro de las especialidades, las 3 o 5 especialidades que más aplican la farmacología, pero de forma muy pragmática. ¿Okay? Podría decirse farmacología aplicada es muy, pero muy importante en anestesia. Y el otro principio es mejorar los resultados posoperatorios con la selección de técnicas que bloquean o tratan componentes de respuesta de estrés quirúrgico. Es decir, el anestesiólogo tiene que considerar estos aspectos de mantener la homeostasis a pesar de que no está con un paciente sano. Puede tener un paciente con choque vascular, con choque cardiovascular, con problemas de compartimentalización de líquidos, en fin, ¿cierto? Problemas de coagulación constante, pero además de eso, también tiene que entender que los medicamentos anestésicos que va a utilizar son también muy peligrosos, ¿ok? Si se pasa de dosis pueden llegar a tener efectos contraproducentes. Si le falta dosis, puede ser que se superficialice demasiado el paciente y comienza a sentir dolor
y a dispararse en factores estresores del organismo que pueden comprometer la vida del paciente. ¿Ok? Muy bien. Digamos que en el estado anestésico se incluyen ahí algunos componentes. La amnesia. Muchos fármacos que se utilizan en anestesia tienen efecto amnésico. Muchas veces ese efecto es favorable. En algunas ocasiones, digamos, es mejor que el paciente no recuerde tanto trauma, tanto estrés, ¿cierto? Y que ayudan a la recuperación. La analgesia, indudablemente, es uno de los componentes de la anestesia que no puede faltar. Es decir, que el paciente no sienta dolor, mismo que esté en coma. Un paciente puede sentir dolor, ¿ok? Entonces es importante que no lo olvide. Entonces hay que cubrir con una buena analgesia al paciente. Muchas veces se requiere estado de inconsciencia, porque a veces es importante para un total control que el paciente no esté, digamos, sedado, sino completamente en coma. Pero algunas veces es necesario que esté despierto, con eso tiene que jugar el anestesiólogo. Y la inmovilidad también es muy importante. Y finalmente, atenuar las respuestas autonómicas que pueden llegar a ser comprometedoras de la vida. Estoy hablando de bradiarritmias, taquiarritmias, ¿sí? Cuando uno habla de potencia anestésica, es medio complicado hablar de potencia en los tiempos modernos, desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista clínico, potencia terapéutica. Hay unos conceptos de potencia anestésica relacionados con los inhalados, con la anestesia inhalatoria, y se habla del MAC, que es la unidad con la cual se mide la potencia anestésica de los anestésicos inhalados, que es la concentración alveolar mínima, ¿cierto? Pero, digamos, como les dije, ese no es como el principal mensaje de esta clase, porque esos son fármacos muy de la anestesia. Vamos a ver los endovenosos y los anestésicos endovenosos. Vamos a iniciar ahí dentro de unos minutos. Son los que de pronto ustedes, como médicos generales, van a utilizar bastante. Ustedes vieron con el profesor Felipe opioides, ¿cierto? En este contexto de la anestesia general, los opioides merecen unas reflexiones. Son los principales analgésicos. Vamos a profundizar en ellos. Relajación muscular y reflejos somáticos son controlados con relajantes musculares. Muy probablemente lo vean mañana o pasado mañana con el doctor Felipe. La variabilidad vegetativa refleja, normalmente se controla con fármacos que ya hemos visto del sistema nervioso autónomo, algunos anticolinérgicos, agonistas también, dependiendo de lo que queramos bloquear. ¿Ok? Por tanto, lo que les estoy diciendo es que hoy día en la anestesia moderna utilizamos diferentes sustancias con diferentes objetivos con el fin de optimizar el efecto terapéutico de cada uno y disminuir al máximo los efectos adversos de cada uno de esos grupos. ¿Ok? Por tanto, con esa mezcla de sustancias endovenosas e inhaladas, se busca una inducción anestésica que sea rápida, ¿cierto? O sea, una pérdida de conciencia rápida, es decir, una latencia corta, y una duración breve. Eso se busca.
Normalmente aparecen sustancias como el etomidato, propofol, tiopental, sevoflurano porque tienen ese perfil. Son sustancias que rápidamente causan un estado de coma superficial o profundo, pérdida de conciencia, y hay una duración corta, por tanto una recuperación corta si se quiere. Estas mezclas también permiten un mantenimiento anestésico, es decir, mientras el cirujano esté haciendo el procedimiento, se requiere que el paciente esté en un grado profundo de anestesia suficiente para que pueda ser realizado el procedimiento con seguridad. Y se busca un despertar fisiológico, es decir, que las sustancias y combinación de sustancias no afecten tanto las funciones mentales del paciente, es decir, que no afecte tanto el intelecto, su memoria, sus reflejos, etc. ¿Ok? Muy bien. Son como las cosas generales. Al comienzo se pensaba de que los anestésicos causaban la anestesia por acciones sobre todo en las membranas lipídicas de las neuronas. Hoy en día se sabe que uno de los principales blancos de los anestésicos que utilizamos hoy en día son los receptores GABA-A. Los receptores GABA, ¿qué tipo de blanco farmacológico es? ¿Un receptor megapotrópico, un receptor ionotrópico? Sí, ¿qué canal? ¿Hasta llegó? No. Cloro. Cloro. Ustedes, cuando ven fisiología, en algún momento ustedes ven de forma así importante neurotransmisión. Es decir, que revisen las diferentes vías de neurotransmisión, los diferentes neurotransmisores del sistema nervioso central, periférico. ¿Lo ven en fisiología? ¿Sí lo ven? Ok. Entonces, ¿se les olvidó? El GABA es un neurotransmisor inhibitorio. Entonces, cuando uno sabe que es inhibitorio, significa que produce potenciales posinápticos inhibitorios. En consecuencia, tendría que estar asociado con la apertura de canales de potasio para que el potasio salga y se hiperpolarice, o entrada de cloro para que se hiperpolarice, que haga más negativo. Muy bien. Tenemos fenotipos. El fenotipo GABA alfa 1, beta 2, gamma 2, ¿cierto? Es el fenotipo con el cual las benzodiazepinas, el etomidato, el propofol y los gases halogenados causan sedación e hipnosis. ¿Ok? Y el fenotipo GABA alfa 2, beta 3, gamma 2 es el fenotipo de receptor con el cual estas sustancias causan inmovilización, disminución de los movimientos, ¿ok? Voluntarios principalmente, ¿ok? Bueno, hay algunas sustancias anestésicas cuyo mecanismo de acción es independiente de los receptores GABA, como los análogos de glicina, los inhibidores de neurotransmisores excitatorios, como el caso de la ketamina, que inhibe aspartato, glutamato y otros excitatorios, que vamos a ver. Ahí está el canal GABA de cloro, entra e hiperpolariza. Nuevamente, de Gaxon, para mostrarles que el GABA es un receptor
sobre el cual muchas sustancias interactúan. Por ejemplo, barbitúricos, fenobarbital, tiopetal, que vamos a ver hoy como anestésico, la sustancia Z que verán conmigo si lo permite la semana entrante, que son hipnóticos y algo de sedantes. Las benzodiazepinas, también verán conmigo, en un escenario más general y como hipnóticos y sedantes. Hoy lo veremos como anestésico, como copartícipe de la anestesia endovenosa. El flumazenil, que es antagonista de las benzodiazepinas, el mismo agonista endógeno del GABA. El alcohol también actúa sobre este receptor, ¿sí? Ustedes se toman ahí unos traguitos y todo, viene aquí este receptor y los que los pone así como más relajados, ¿no? Unos se creen Superman, otros Capitán América, otros la Capitana Marvel, ¿no? Y sí. Bueno, ya vamos comenzando un poco más en la materia de los endovenosos. Aquí vemos entonces los opioides, el tiopental, benzodiazepinas, propofol, ketamina y etoveral. Eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver algunas características de ellos. Opioides. Ustedes ya los vieron en forma general, hablaron de su mecanismo de acción. Ustedes saben que hay varios tipos de receptores, los kappa, los mu, ¿cierto? Y delta también. Pero lo más importante son los mu. En los dos sentidos son los receptores sobre los cuales actúan para la analgesia, pero también son responsables de los efectos adversos de los opioides. Uno de ellos, la depresión respiratoria. En el escenario de la anestesia, la depresión respiratoria no es un factor preocupante. ¿Por qué? Porque el anestesiólogo protege la vía aérea con cánulas orotraqueales o nasotraqueales. ¿Ok? Que se busca la mayor efectividad o eficacia analgésica. ¿De acuerdo? Se queda corta la morfina. La morfina de vez en cuando se utiliza en anestesia general. Los que más se utilizan son fentanilo, sufentanilo, alfentanilo, remifentanilo. Son mucho más eficaces analgésicos que la morfina. Hay que ver qué otros efectos los opioides causan. Algunos efectos sobre el sistema cardiovascular, pero son muy discretos. No se consideran los opioides cardiodepresores. Al contrario, ¿cierto? Pueden llegar a disminuir un poquitico la resistencia vascular periférica y en pacientes aún con insuficiencia cardíaca se pueden utilizar porque no compromete el gasto cardíaco, algo que lo puede hasta subir un poquito. Entonces son ideales en cirugía cardiovascular. Algunos, como el fentanilo y la morfina, pueden ocasionalmente causar bradicardia, pero normalmente se usa la atropina. Ustedes saben que la atropina es un bloqueante muscarínico no selectivo y de esa manera se me acelera el corazón, ¿cierto? Y con eso se contrarresta. Bueno, los opioides pueden llegar a tener, digamos, efectos no tan, la verdad, no tan buenos como el toracenlenio, que lo veremos enseguida. Algo de broncoespasmo, algo de rigidez en los músculos esqueléticos, respiratorios, accesorios, y no son muy buenos para contrarrestar la respuesta al estrés. Entonces, destacando, son analgésicos muy poderosos y eficaces, con buena estabilidad hemodinámica
¿cierto? Pero con algunos problemitas, como les estoy mostrando ahí. Esos problemitas se pueden contrarrestar. El tórax en leño, normalmente, con relajantes musculares, que van a ver con el doctor Felipe, sobre todo los de placa, ya ayudan. Y digamos que lo que el anestesiólogo busca, entonces, es la profundidad analgésica. Dependiendo de eso, escoge fentanilo, subfentanilo, alfentanilo o remifentanilo. ¿Okay? Hay un opioide que se usa bastante en anestesia hoy en día, que es el remifentanilo, que lo vamos a ver ahora enseguida, porque tiene un perfil cinético y dinámico muy interesante. Es el que más en día hoy se usa, el remifentanilo. Ya vamos a ver. Pero quiero destacar un aspecto cinético también que termina con una repercusión farmacodinámica importante, que es que ellos son muy liposolubles y se acumulan bastante en el tejido adiposo. Si el paciente tiene buen contenido de tejido adiposo, se puede acumular y después del procedimiento se puede redistribuir y puede llegar a causar depresiones respiratorias tardías. Esas sí son peligrosas, porque si uno no está haciendo el monitoreo adecuado, puede ser que nuestro paciente haga una depresión respiratoria cuando ya no tiene protección de la vía aérea. Pero ahí está ahí. ¿Okay? Es el aspecto más relevante en ese sentido. Como les decía, el remifentanilo tiene un perfil interesante, es un éster. Por tanto, las esterasas plasmáticas lo biodegradan, y por eso es que el remifentanilo no dura mucho, pero tiene una latencia corta y una duración por anterior corta. Entonces eso es ideal en un fármaco. Recuerden lo que hablamos al principio, que tenga una latencia corta y una duración de acción corta. Eso es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque queremos efectos rápidos pero no duraderos. ¿Por qué no duraderos? No, porque queremos revertir en cualquier momento un efecto. ¿Ok? Por esa razón, el remifentanilo es bastante utilizado. Bueno, esto ya hablé. ¿Cuáles son los problemas? Ya hablé algunos. La depresión respiratoria tardía, la rigidez muscular, que es el tórax en leño, se contrarresta con los relajantes musculares. La redistribución, que me puede causar la depresión respiratoria tardía y otros problemas. El hilio intestinal. Pacientes que reciben, digamos, dosis, infusiones prolongadas de opioides, sobre todo los de cuidado intensivo que reciben pseudonalgesia, normalmente fentanilo, midazolam. Los pacienticos hacen unos hilios terribles, hilios que causan un estreñimiento impresionante. Algunas veces, como ya les decía, los receptores no siempre están involucrados en los efectos adversos, pero también en los efectos terapéuticos. ¿Y por qué les digo yo eso? Porque algunas veces uno tiene que revertir el efecto opioide por efectos adversos. Cuando se revierte el efecto adverso del opioide, tengamos claro que también estamos revirtiendo el efecto analgésico. ¿Ok? Por tanto, si vamos a revertir el efecto opioide, tenemos que cubrir al paciente con otros tipos de analgesia, con un catéter peridural, con anestésicos locales, con inclusión en el catéter con anestésicos locales, algún bloqueo, alguna cosa. Es decir, hoy en día se considera antiético, ¿sí?, tener a un paciente con dolor. ¿Ok? Muy bien. El tiopental es otra sustancia utilizada endovenosamente, normalmente para procedimientos cortos. Dependiendo del paciente, se puede utilizar para procedimientos un poco más larguitos, una apendicitis complicada, ¿sí? Cosas. Es un medicamento que tiene una latencia corta, normalmente entre 10-20 segundos, y una duración también corta, 10 minutitos.
Tiene problemas, varios problemas, pero tiene una gran ventaja: el neuroprotector. ¿Por qué? Disminuye la tasa metabólica de las neuronas y eso hace que sea muy útil en pacientes, por ejemplo, que han sufrido un trauma craneoencefálico o un estatus epiléptico. El tiopental protege la neurona porque baja su base metabólica. El resto, con el tiopental, son problemas. Problemas respiratorios, problemas cardiovasculares. Producen depresiones respiratorias, apneas, hipoventilación, espasmos broncolaríngeos que lo contraindican en asma y en EPOC. Los niños y los mayores de edad son especialmente susceptibles a estos efectos. Otro problemita es que incrementa la presión intragástrica, entonces no es el anestésico para el paciente que tuvo un trauma, se cayó de la moto, que llegó a la cirugía y 2 o 3 horas antes de comer una empanada y un paneluca, una arepa, una gaseosa, no, porque se puede broncoaspirar. ¿Ok? ¿Listo? En cuanto a la hemodinamia, cuidado, el tiopental produce descenso marcado de la presión arterial. Por tanto, no es aconsejable su uso en pacientes que tienen ya algún tipo de alteración hemodinámica. Puede incrementar el riesgo de aparición de arritmias por hipercapnia, hipoxemia o inclusive por toxicidad hepática. Ya les hablé del efecto neuroprotector, no es un buen relajante muscular y se ha observado reacciones adversas de tipo E, según la clasificación de Ronnie-Thompson, de tipo idiosincráticas que pueden llevar a porfirias letales. En nuestro medio es especialmente peligroso. Bueno, ahí son las dosis. Eso yo no lo pregunto. Con el tiempo ustedes se lo aprenderán. Bueno, benzodiazepinas. Las benzodiazepinas las veremos en otro contexto, pero ¿qué son? Las benzodiazepinas son sustancias que también actúan en el GABA. En el GABA son agonistas alostéricos, es decir, no actúan en el mismo sitio del receptor que actúa el GABA, sino en otro sitio. Y lo que hace son potenciales, es decir, aumentan la conductancia y el tiempo de apertura, por tanto entra mucho más cloro cuando hay benzodiazepinas. Por tanto, las benzodiazepinas en diferentes niveles del sistema nervioso central, a nivel encefálico, a nivel medular, causan potenciales posinápticos inhibitorios de diferentes vías neuronales, motoneurona superior, inferior, en el sistema piramidal, ¿cierto? Y en otros sistemas, límbico, mesolímbico, un montón de vías del sistema nervioso central. Y por ende, las benzodiazepinas tienen muchos efectos, son relajantes musculares, son anticonvulsivantes, son hipnóticos, son sedantes, tienen efecto amnésico. Los criminales usan la benzodiazepina junto con escopolamina y otras sustancias para abusar de sus víctimas, ¿no? Aquí, ¿qué se busca en la anestesia? Se busca su efecto amnésico, hipnótico y sedante. ¿Ok? Y se usa con bastante frecuencia en la premedicación anestésica, en el transquirúrgico para controlar rigidez muscular o para controlar de pronto algunos reflejos que también puede controlar, ¿cierto? Y fundamentalmente eso. El que más se usa es el midazolam, de lejos el que más se usa porque tiene el mejor perfil, es muy fácil de utilizar de vía corriendo venosa, se puede sin causar tromboflebitis usar durante horas y días, tiene una latencia corta, una duración corta, tiene un perfil muy adecuado.
Perdón. Bueno, si te lo dije. El etomidato. El etomidato es otra sustancia endovenosa anestésica que en latencia y duración de la acción se parece al tiopental, pero en seguridad es mejor porque tiene menos problemas respiratorios, ¿sí? No causa, pero no tan marcado. No tiene problema de broncoespasmo, incremento de las secreciones. El despertar del tiopental, eso es como un despertar de chicha, la resaca con chicha, ¿sí? Yo hice mi rural en San Vicente de Chucurí hace muchos años atrás y les gustaba mucho tomar chicha, ¿sí? Y mis colegas, algunos se ponían a probar esas cosas, ¿no? Y duraban 3 días, 4 días con resaca, ¿sí? Uy, su dolor de cabeza, no grite, no estaba hablando normalmente, ¿sí? Uy, no, demasiada luz y era de noche, cosas así, ¿no? Entonces, es decir, esto para que recuerden, el tiopental, lo que más recuerdan los pacientes usuarios de tiopental es la resaca. Así haya durado el procedimiento 10-15 minutos. Lo recuerdan durante horas, hasta inclusive el siguiente día. ¿Ok? El etomidato no. El etomidato tiene un mejor perfil en este sentido. También ya vimos que es un agonista de los receptores GABA. También tiene un efecto neuroprotector, al igual que el tiopental. Y a diferencia del tiopental, me gusta siempre presentarlo comparándolo, no afecta la dinámica cardiovascular. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, hoy día el tiopental no se usa tanto. ¿Qué se usa? Etomidato. ¿Okay? Cuando se quiere hacer ciertos procedimientos. Claro, hay otras sustancias. Ya les había hablado de algo de cierta depresión respiratoria, pero causa unas mioclonías, unas alteraciones a nivel del tono muscular que normalmente con benzodiazepina se pueden contrarrestar. ¿Okay? Y si la infusión, esto sucede mucho cuando hay uso de etomidato en unidades de cuidado intensivo, puede provocar una insuficiencia suprarrenal aguda, porque el etomidato inhibe la esteroidogénesis. Ustedes saben que los esteroides son importantes para las síntesis de hormonas de la corteza de la glándula suprarrenal. El propofol, una sustancia que se hizo muy conocida con la muerte de Michael Jackson, ¿no? Michael Jackson era usuario del propofol. Es una especie de cuenta, hay que tener cuidado, ¿no? Es una sustancia que también actúa en los GABA, como ya lo vimos. Normalmente se dan emulsiones. Y tiene un perfil parecido al etomidato también y al tiopental en términos de latencia corta, duración de acción corta, ¿sí? Un despertar muy suave. De hecho, yo soy testigo, también conmigo han utilizado varias veces, que ya por la edad uno le hacen tamizaje de moléculas intestinales. Ustedes deben saber, ¿no? Después de los 40 no tienen que hacerse colonoscopia. Eso es terrible, ¿no? La preparación, eso es terrible. Gastroscopia, gastroduodenoscopia. Y los gastroenterólogos les gusta mucho utilizar propofol. Yo no llegaba al 6. Dicen, no, uno cuenta hasta 6. Yo no llegaba al 6. 1, 2. Lo último que yo siento es un quemonazo que causa mucha flebitis. Al cabo de 20, 25 minutos despierto y puedo desarrollar una ecuación de primero o segundo grado sin ningún problema. Recuerdo todo bien desde antes del procedimiento. El procedimiento no recuerdo absolutamente nada. ¿Sí? Esto es como para compartirles un efecto, ¿no? ¿Cierto?
Pero hay que tener cuidado. Gracias a Dios yo no tengo ningún problema cardiovascular, pero en pacientes con problemas cardiovasculares hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque pueden llegar a causar bradicardias severas, paro cardíaco, que fue lo que se supone de pronto le pasó a Michael Jackson. Pueden llegar a causar hipotensión, ¿sí? Algunas veces se dice que puede llegar a disminuir el consumo de oxígeno en el miocardio, pero al mismo tiempo el flujo sanguíneo en el miocardio. Entonces se contraponen estos efectos, pueden en pacientes con bajo sustrato miocardio, es decir, con una insuficiencia coronaria subclínica, pueden manifestarse de pronto un problema isquémico. Entonces, en pacientes con problemas cardiovasculares hay que evitar el propofol. Hay anestesiólogos que no les gusta el propofol. Bueno, digamos que eso normalmente es así. Y en pacientes con neumopatías suelen ser susceptibles a la depresión respiratoria, lo cual también hay que tener cuidado, porque ustedes deben saber una cosa: un paciente que haga un paro respiratorio, a los pocos segundos le hace el paro cardíaco. ¿Ok? Entonces hay que evitar estas cosas. Por supuesto, son sustancias que se deben utilizar con mucho conocimiento y con monitoría, asesoría experta. Bueno, por estos efectos en la presión intracraneal y sobre todo en la presión intraocular, el propofol se utiliza muchísimo en oftalmología, muchos procedimientos de oftalmología que suelen ser cortos, no tan invasivos. El anestésico de preferencia, porque algunos anestesiólogos es el propofol. ¿Okay? Se han observado alergias con el disolvente, pero ya hay nuevas presentaciones que no tienen ese cremofol. No libera histamina. Ya les dije lo de la tromboflebitis. Pues a mí no me ha dado trombo, pero sí me ha dado flebitis. Pero es transitoria, unos minutos. Ok. Hay que tener cuidado con la función hepática también. Normalmente, como yo les dije, que se administra por emulsiones, entonces se puede observar elevaciones transitorias, sobre todo en infusiones prolongadas. ¿Ok? Como les dije, es muy útil en procedimientos ambulatorios, gastroenterología, oftalmología. ¿Ok? Y esto algunos les gusta para mantenimiento. La ketamina. La ketamina es una sustancia descrita originalmente como anestésico. Hoy en día se usa no solo como anestésico, sino se usa como analgésico en el dolor neuropático. Y ya han salido estudios de ensayos clínicos en donde se usa la ketamina para evitar disminuir el riesgo suicida en la depresión mayor. ¿Okay? Es una sustancia muy interesante. Ella actúa principalmente inhibiendo neurotransmisores excitatorios. Tiene unos efectos extraños, ¿no? Es decir, muy diferentes, quiero decir, al perfil de los otros anestésicos. Dice aquí, produce un estado similar al cataléptico, produce lo que se llama una anestesia disociativa. Es decir, el paciente tiene un grado de inconsciencia, pero vigil. ¿Sí? Un grado de inconsciencia vigil. Saben que existe, ¿no? O sea, la persona está inconsciente, pero está conectada con el medio de alguna manera. Pero, digo yo, de alguna manera. En realidad, estas personitas, sobre todo si son adultos, ellos tienen alucinaciones e ilusiones, ¿no? Yo no sé si todavía siga siendo la misma explicación semiológica de la alucinación y la ilusión. ¿Ustedes vieron eso en psicopatología? ¿No han visto? Bueno, cuando a mí me lo enseñaron así. La alucinación es sin objeto presente,
La ilusión es con objeto presente, es decir, como yo me lo grabé así. Una ilusión, el paciente no ve el ventilador, ve un helicóptero. ¿Sí? En la alucinación no hay ventilador, pero hay helicóptero. ¿Están entendiendo? Más o menos ese estado el que tiene la ketamina en estos pacientes. Es un gran anestésico y analgésico, pero tiene ese problema en los adultos. Entonces, ¿qué se hace? Se le da benzodiazepinas. Las benzodiazepinas quitan esos problemas disociativos, de alucinaciones, ilusiones. Me acuerdo que allá en San Vicente Chucurí se lo aplicamos a una paciente, la paciente comenzó a ver que nosotros éramos soldados, que la íbamos a matar, mejor dicho, ¿sí? Entonces rapidito la benzodiazepina, ahí ya, capa ahí. Les cuento esto para que quede el mensaje. Bueno, ¿cómo? No se usa, porque los niños no tienen ese problema. Entonces, en pediatría, y como causa una analgesia y anestesia vigil, eso es bueno para los niños, ¿sí? Y no tienen esos problemitas, porque muchas veces el anestesiólogo no le gusta llevar al niño a planos profundos de inconsciencia. Lo usan bastante en ellos. Además de eso, tiene unos efectos importantes el broncodilatador. Entonces, y eso lo hace también útil en los niños que tienen hiperreactividad bronquial, asma y ese tipo de cosas. ¿Ok? Pero fíjense aquí, modificaciones del humor, la propia imagen, ven 5 dedos, 6 dedos, 7 dedos, o no se ve en la mano. Bueno, es impresionante. O sea, solo de presenciar un efecto así, esto no se lo olvida nunca. Bueno, hemodinámicamente, fíjense con este medicamento va para el otro lado. Este medicamento incrementa la presión arterial, ojo con los hipertensos. Se pueden en los hipertensos generar crisis hipertensivas, entonces hay que tener cuidado. En las gestantes, en algún momento se utilizaba mucho, ¿sí? Sobre todo en hospitales de segundo nivel, se utilizaba mucho y se tuvieron varias complicaciones décadas atrás en pacientes con hipertensión inducida por embarazo. Entonces se podía generar se pasaba de preeclampsia para eclampsia con un manejo muy complicado. ¿Okay? También tienen esto, digamos, como les dije, algunas ventajas en la parte respiratoria, son broncodilatadores y no deprimen la función respiratoria, como si lo hacen el topidato, el diofectal, ¿no? Okay. Entonces, por esas razones, en los niños es un inductor endovenoso muy utilizado, ¿sí? Como les dije, la parte broncodilatadora en pacientes asmáticos con hiperreactividad bronquial es muy útil. Listo, aquí un pequeño resumen cinético. Aquí, digamos, lo que sería la duración de la infusión y el contexto sensitivo, digamos, el efecto, ¿cierto?, de ellos. Y 5 minuticos para solo mostrarles los anestésicos inhalados, que ya son del tenor del anestesiólogo. Lo usan con la máquina de anestesia. Ellos preparan el flujo. Normalmente, fíjense ustedes, hay una combinación del anestésico inhalado con oxígeno y con óxido nitroso. Estas combinaciones son muy importantes para disminuir la toxicidad del anestésico inhalado. ¿Qué hora es? Bastante. Entonces aquí tenemos varios, muchos que ya no se usan, alotano, inflorano, ya no se usan, sevoflurano se usa, el eternol, fluorofilonol, citroflurano no, pero son toda la familia de los, digamos, fluorohalogenados,
anestésicos inhalados que se utilizan, que se han utilizado. Algunos se han dejado de utilizar por justamente el perfil de seguridad. El éter hace muchos años se puede utilizar. El alotano también ya hoy en día no se consigue. De pronto por allá en hospitales muy apartados hay todavía, y dicen, bueno, doctor, tenemos alotano. ¿Sí? No se lo recomiendo. Si no, peguen de la herida del alotano para que se asusten y no lo usen, ¿cierto? No se lo recomiendo. No les recomiendo de ninguna manera que ustedes como médicos generales utilizar anestesia inhalada. Eso es para anestesiólogos. Ustedes se ganan una demanda porque en Colombia está eso legislado, ¿sí? Entonces eso está solo para ilustrarles. Si ustedes se dan cuenta, el perfil de seguridad vino mejorando un poco, pero siempre había un problema. Si no había un problema respiratorio, había un problema renal, si no cardíaco, si no hepático, ¿cierto? Pero siempre hay algún problema con estas sustancias. Tal vez los más seguros sean los últimos, el sevoflurano, el deflurano, ¿sí? Cada uno tiene su perfil cinético y dinámico, que depende mucho del coeficiente de partición sangre-gas y aceite-gas, ¿no? Entonces fíjense ustedes, por ejemplo, algunos que tienen una muy rápida inducción. El óxido nitroso causa una inducción anestésica. Hay anestesiólogos que solo ponen al pacientico con el óxido nitroso, ya con él y lo alto, ¿cierto? Es rápido, es rápido la inducción, rápido también la recuperación, pero no alcanza niveles profundos de anestesia, solo es para un inducido. Y miren los números. Tiene un 0,5 de coeficiente de sangre-gas, ¿cierto? Comparado con el éter, que tiene 12, ¿cierto? De sangre-gas. Es decir, tiende a quedarse mucho en la sangre, el óxido nitroso no, ¿cierto? Y también en los tejidos. Entonces fíjense que los que tienen números altos en estos índices son los que más se demoran en causar efecto, o sea, la latencia prolongada. La duración del efecto es muy extensa porque se demoran en salir del organismo. ¿Por qué? Porque tienen coeficientes lípido-gas muy alto. ¿Eso qué significa? Que se quedan allá en el tejido lipídico, incluyendo membranas del sistema nervioso central. Se quedan mucho tiempo actuando, entonces por eso la duración del efecto es muy grande. ¿Okay? Y como son bastante afines con la sangre también, entonces no se sueltan tan fácilmente, entonces demoran en presentarse el efecto. Es más o menos eso. ¿Okay? Bueno, muy bien. Se dice que los metabolitos pueden estar asociados con los efectos adversos de estas sustancias, pero no siempre se cumple esa regla. ¿Y ya? ¿Cómo? Listo, terminé. Había alguien que me había escrito que quería una cierta asesoría. ¿Podemos compartir esa pregunta por todos? ¿Chilena? ¿No está presente? ¿No? Siempre es bueno que todas las preguntas son interesantes. Todas las preguntas que ustedes se hagan son pertinentes y pueden ayudar a muchas personas. Sí. Por ejemplo, porque en Estados Unidos se utiliza más el tema de los descargas inhalados, por ejemplo, en la anestesiología y no locales, porque yo creo que aquí en Colombia es muy raro que tú vayas y te pongan máscaras. No, pregunta por el uso de los anestésicos, por favor. Los anestésicos inhalados que se usan mucho en Estados Unidos, tal vez más que acá, la percepción en realidad no hay moda, es simplemente indicación. Eso es indicación en cuanto a anestesia general. Lo que pasa es que sí puede haber en cuanto a anestesia general, anestesiólogos de la escuela de la anestesia endovenosa y
y anestesiólogos de la escuela de los inhalados. Hay anestesiólogos, pero estamos hablando para anestesia general, ¿vale? Entonces sí hay algunos anestesiólogos que se la juegan más con los inhalados, los conocen, saben, les tienen confianza, y otros que para nada manejan muchísimo más la anestesia endovenosa, ¿sí? En cuanto a lo local, eso ha venido cada vez creciendo más, gracias a los avances en radiología, a los transductores ultrasonográficos más sensibles. Entonces hoy en día hay, digamos, técnicas que han venido a disminuir el uso de la anestesia general. Sí, y ahí también encontramos, digamos, escuelas en donde hacen una combinación entre las anestesias regionales y las anestesias generales. Entonces, ¿qué hacen? Producen un cierto grado de sedación, hipnosis, y hacen los bloqueos grandes con procedimientos más seguros, porque el problema de los bloqueos siempre fue la seguridad, y como se hacía ciegamente, entonces se causaban muchos accidentes, administración intravascular, pinzamiento de los nervios, con secuelas importantes, ¿sí? Eso se ha depurado mucho.